Elena Torres había desaparecido un martes por la tarde en Medellín, Colombia, cuando tenía apenas 16 años. Era el 23 de octubre de 2012, y ese día el cielo estaba gris, cargado de nubes que amenazaban con descargar la lluvia típica de la temporada. Elena había salido de su casa en el barrio Laureles para comprar ingredientes en el mercado local. Su madre, Beatriz Torres, le había pedido que comprara cilantro, aguacates y chiles para la cena. Elena se despidió con un beso rápido en la mejilla y prometió regresar antes de las 6 de la tarde. Pero Elena nunca regresó. Beatriz comenzó a preocuparse cuando el reloj marcó las 7. Llamó al celular de su hija una y otra vez, pero solo escuchaba el tono de llamada sin respuesta. A las 8, ya con el corazón acelerado, salió a buscarla por las calles del barrio. Preguntó en el mercado, en las tiendas, en cada esquina donde alguien pudiera haberla visto. Nadie recordaba haber visto a Elena ese día. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. A la medianoche, Beatriz y su esposo, Roberto, denunciaron la desaparición en la estación de policía más cercana. El oficial de turno, un hombre de mediana edad con ojeras profundas, tomó la denuncia con una expresión que revelaba cansancio y una rutina repetida demasiadas veces. En Medellín, las desapariciones no eran inusuales, especialmente en aquellos años, cuando la violencia urbana todavía dejaba cicatrices profundas en la ciudad. Los primeros días fueron un torbellino de angustia. Beatriz y Roberto pegaron carteles con la fotografía de Elena en cada poste de luz, en cada muro disponible. La imagen mostraba a una joven de ojos oscuros y cabello largo, con una sonrisa tímida que contrastaba con la desesperación de sus padres. Los vecinos se solidarizaron. Formaron grupos de búsqueda y recorrieron parques, calles y zonas alejadas del centro. Pero no encontraron nada. Las semanas se convirtieron en meses. La policía interrogó a conocidos, revisó cámaras de seguridad cercanas al mercado, pero las pistas eran escasas y confusas. Un testigo afirmó haber visto a Elena subirse a un taxi blanco, pero no pudo recordar las placas ni ofrecer más detalles. Otro mencionó haberla visto hablando con un hombre en la entrada del mercado, pero la descripción era demasiado vaga para ser útil. Beatriz dejó de dormir. Cada noche se quedaba despierta en la sala, esperando escuchar el sonido de la puerta, los pasos de Elena entrando a casa. Roberto intentaba mantener la esperanza, pero su rostro se fue apagando con el tiempo. Ambos sabían que las estadísticas no estaban de su lado. Cada día que pasaba reducía las posibilidades de encontrar a Elena con vida. Los meses se convirtieron en años. En 2013, la familia organizó una vigilia en el primer aniversario de la desaparición. Decenas de personas se reunieron en el parque principal de Laureles, encendieron velas y rezaron. Beatriz, con lágrimas corriendo por su rostro, pidió justicia, pidió información, pidió que alguien en algún lugar supiera algo y tuviera el valor de hablar. Pero el silencio persistió. En 2014, Roberto sufrió un infarto. Los médicos dijeron que era consecuencia del estrés crónico, del dolor acumulado. Sobrevivió, pero quedó debilitado, incapaz de trabajar como antes. Beatriz asumió la responsabilidad económica de la casa, limpiando oficinas por las noches y vendiendo empanadas en el mercado los fines de semana. Pero nunca dejó de buscar. Cada centavo que ahorraba lo destinaba a contratar investigadores privados, a pagar por información, a seguir cualquier rastro que surgiera. Los investigadores privados no tuvieron más éxito que la policía. Uno de ellos, un exdetective llamado Gustavo Morales, dedicó casi un año al caso. Revisó archivos, entrevistó a decenas de personas, siguió pistas en otras ciudades.
pero siempre llegaba a callejones sin salida. En su informe final, Gustavo escribió: «Es como si Elena hubiera desaparecido del mundo. No hay rastro de violencia, no hay evidencia de secuestro, no hay movimientos bancarios ni registros de viaje. Simplemente desapareció». Para 2016, 4 años después de la desaparición, la familia había gastado todos sus ahorros. Beatriz tuvo que vender la casa donde Elena había crecido y mudarse a un apartamento más pequeño en un barrio menos costoso. Cada caja que empacaba, cada objeto que guardaba, era un recordatorio doloroso de la vida que habían perdido. Entre las pertenencias de Elena, Beatriz encontró diarios, fotografías de la escuela, cartas de amigas. Los leyó una y otra vez, buscando alguna pista que hubiera pasado por alto, alguna mención de problemas, de amenazas, de algo que pudiera explicar lo sucedido. No encontró nada. Los años siguientes fueron más de lo mismo: silencio, frustración, dolor. La policía cerró oficialmente el caso en 2017 por falta de evidencia y recursos. El archivo de Elena Torres pasó a formar parte de una estantería llena de casos sin resolver, junto a cientos de otras historias de personas desaparecidas en Colombia. Beatriz nunca aceptó el cierre del caso. Continuó buscando por su cuenta, conectándose con otras familias en situaciones similares, asistiendo a reuniones de organizaciones de derechos humanos. Conoció a madres, padres, hermanos, todos con la misma mirada perdida, todos cargando el mismo peso invisible. En esas reuniones encontró consuelo, pero también más dolor al escuchar historias que reflejaban la suya. Roberto falleció en 2018. Los médicos dijeron que fue un segundo infarto, pero Beatriz sabía la verdad. Roberto había muerto de tristeza. Nunca superó la pérdida de su hija. Nunca encontró paz. En sus últimos días, deliraba en el hospital. Llamaba a Elena. Le pedía que volviera a casa. Beatriz sostuvo su mano hasta el final, prometiéndole que nunca dejaría de buscar. En 2019, Beatriz cumplió 60 años. Su cabello había encanecido completamente. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas que contaban la historia de su sufrimiento. Pero sus ojos conservaban una determinación inquebrantable. Seguía pegando carteles actualizados de Elena, ahora con una imagen de cómo podría verse a los 23 años, basada en proyecciones digitales que le había hecho un voluntario en una organización de búsqueda. Pero nadie llamaba con información. El mundo parecía haber olvidado a Elena Torres. Hasta que llegó el año 2020. A principios de marzo, justo antes de que la pandemia cambiara el mundo, Beatriz recibió una llamada de una mujer joven que se identificó como Camila Restrepo. Camila le dijo que era investigadora independiente y que creía tener información relevante sobre Elena. Beatriz sintió un vuelco en el estómago, una mezcla de esperanza y miedo que ya conocía demasiado bien. Había recibido llamadas similares antes, todas resultando en falsas alarmas o información inútil. Se reunieron en una cafetería del centro de Medellín. Camila era una mujer de unos 30 años, con lentes redondos y un portátil bajo el brazo. Se sentaron en una mesa alejada del ruido y Camila abrió su computadora. «Señora Torres», comenzó Camila con voz suave, «he estado investigando casos de desapariciones relacionados con redes de trata de personas en Colombia. Su hija apareció en mi radar porque el patrón de su desaparición coincide con otros casos que estudio». Beatriz sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Trata de personas», susurró. Camila asintió. En 2012 había varias redes operando en Medellín. Secuestraban jóvenes, las trasladaban a otras ciudades o incluso a otros países. Las obligaban a trabajar en condiciones terribles.
Muchas víctimas nunca fueron encontradas porque fueron reubicadas constantemente. «Cree que Elena es una posibilidad», dijo Camila. «Pero necesito que entienda que esto es una hipótesis basada en patrones. No tengo pruebas concretas todavía». Durante los meses siguientes, mientras el mundo entraba en confinamiento por la pandemia, Beatriz y Camila mantuvieron contacto constante. Camila compartía sus hallazgos, explicaba cómo funcionaban estas redes, cómo reclutaban y controlaban a sus víctimas. Beatriz absorbía cada palabra, cada detalle, sintiendo que finalmente alguien estaba tomando en serio su búsqueda. En agosto de 2020, Camila tuvo un avance significativo. A través de contactos en organizaciones internacionales contra la trata, obtuvo acceso a testimonios de víctimas rescatadas en operativos recientes. Una de esas víctimas, una mujer colombiana de 32 años, mencionó haber conocido a una joven llamada Elena en un lugar de encierro en Ecuador alrededor de 2013. Dijo que Elena era muy joven, que lloraba todas las noches, que repetía que su madre la estaba buscando, le contó Camila a Beatriz por videollamada. La descripción física coincide: cabello largo, ojos oscuros, una cicatriz pequeña en la mano derecha. Beatriz comenzó a llorar. Elena tenía esa cicatriz, resultado de un accidente con un cuchillo cuando tenía 12 años. ¿Dónde está ahora?, preguntó Beatriz entre sollozos. ¿Dónde está mi hija? Camila bajó la mirada. La testigo perdió contacto con ella en 2014. La trasladaron a otro lugar y nunca volvió a verla. El rastro se había enfriado nuevamente, pero ahora Beatriz tenía algo que no había tenido en 8 años. Confirmación de que Elena había estado viva, al menos hasta 2014. Eso significaba que podría seguir con vida en algún lugar. Durante 2020 y 2021, Camila continuó investigando, siguiendo pistas en Ecuador, Perú y Venezuela. Beatriz vendió lo poco que le quedaba para financiar viajes de Camila, para pagar traductores y contactos locales. La investigación se volvió una obsesión compartida. En febrero de 2021, Camila viajó a Quito siguiendo información de que había un refugio para víctimas de trata que podría tener registros útiles. Pasó 2 semanas allí revisando archivos, entrevistando a trabajadoras sociales. No encontró nada directo sobre Elena, pero sí confirmó que las redes que operaban en 2012 habían sido desmanteladas en su mayoría, aunque muchas víctimas nunca fueron identificadas o reunificadas con sus familias. Los meses pasaron. La esperanza de Beatriz fluctuaba entre momentos de optimismo cuando surgía una nueva pista y abismos de desesperación cuando esas pistas no llevaban a ninguna parte. En sus momentos más oscuros, Beatriz se preguntaba si no sería mejor aceptar que nunca sabría qué le había pasado a Elena, que nunca la encontraría. Pero luego recordaba la promesa que le había hecho a Roberto en su lecho de muerte, y seguía adelante. A finales de 2021, Beatriz comenzó a usar redes sociales con más frecuencia. Había aprendido a usar Facebook e Instagram durante la pandemia, principalmente para mantenerse conectada con las organizaciones de búsqueda. Publicaba regularmente sobre Elena, compartía su historia, pedía información. Cada publicación era vista por cientos de personas, pero nadie ofrecía información concreta. En enero de 2022, 10 años después de la desaparición, Beatriz organizó otra vigilia. Esta vez, gracias a las redes sociales, asistieron más personas que nunca. Periodistas cubrieron el evento y la historia de Elena fue compartida en varios medios de comunicación. Por unos días el caso volvió a estar en la conversación pública, pero como siempre, la atención se desvaneció rápidamente.
Camila le sugirió a Beatriz que ampliara su búsqueda en línea, que buscara en plataformas de video como YouTube y TikTok. Nunca se sabe, le dijo. A veces las víctimas aparecen en lugares inesperados, en el fondo de videos, en transmisiones en vivo. He visto casos donde familiares han identificado a personas desaparecidas en videos aleatorios en Internet. Beatriz comenzó a pasar horas navegando por YouTube, viendo videos de blogs, de viajes, de eventos públicos filmados en diferentes ciudades de Colombia y países vecinos. Era una tarea abrumadora y a menudo deprimente. Veía miles de rostros, ninguno de ellos el que buscaba. Los meses de 2022 pasaron lentamente. Beatriz cumplió 63 años en julio. Su salud comenzaba a deteriorarse. Tenía problemas de presión arterial y dolores constantes en las articulaciones. Pero se negaba a descansar. Cada minuto que no pasaba trabajando lo dedicaba a buscar a Elena. En octubre de 2022, exactamente 10 años después de la desaparición, Beatriz recibió una llamada de Camila. Había estado revisando videos en YouTube relacionados con un evento de música electrónica que se había realizado en Cartagena a finales de septiembre. Un influencer popular llamado Mateo Vargas había publicado un blog de su experiencia en el festival, mostrando escenas de la multitud, entrevistas improvisadas con asistentes, tomas de la ciudad. «Beatriz», dijo Camila con voz temblorosa, «necesito que veas algo. Te voy a enviar un enlace. En el minuto 12 con 35 segundos del video hay una mujer en el fondo. Creo que podría ser Elena». Beatriz abrió el enlace con manos temblorosas. El video era largo, casi 30 minutos. Mateo Vargas era un joven carismático de unos 25 años que hablaba con entusiasmo sobre su viaje a Cartagena. Beatriz adelantó el video hasta el minuto indicado. Y entonces la vio. En el fondo de la toma, parcialmente oculta detrás de otras personas, había una mujer de cabello largo recogido en una cola de caballo. Estaba de perfil, hablando con alguien fuera de cuadro. Solo era visible durante unos 3 segundos antes de que la cámara se moviera. Beatriz pausó el video, acercó la imagen todo lo que pudo. El rostro era borroso, pero había algo en los rasgos, en la forma de la nariz, en la curvatura de la mandíbula, que le resultaba terriblemente familiar. Reprodujo esos 3 segundos una y otra vez, estudió cada detalle. «No puedo estar segura», le dijo a Camila. «La calidad no es buena, está muy lejos». «Lo sé», respondió Camila, «pero fíjate en la mano derecha. Cuando levanta el brazo por un momento, hay algo en el dorso de la mano». Beatriz miró más de cerca. Efectivamente había una marca, una posible cicatriz en la mano derecha. El corazón de Beatriz comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo podemos confirmar si es ella? Camila ya había pensado en eso. «Voy a contactar a Mateo Vargas. Es una figura pública, tiene millones de seguidores. Si le explicamos la situación, tal vez pueda ayudarnos a identificar a esa persona». Al día siguiente, Camila envió un mensaje directo a Mateo Vargas en Instagram, explicándole brevemente la situación. No esperaba una respuesta rápida, considerando que probablemente recibía miles de mensajes diariamente. Pero sorprendentemente, Mateo respondió esa misma noche. «Entiendo la situación», escribió. «Voy a revisar mi material de grabación sin editar. Grabé mucho más de lo que publiqué. Si puedo encontrar más tomas de esa persona, te las enviaré. Dame unos días». Esos días fueron los más largos de la vida de Beatriz. Apenas dormía, apenas comía. Se quedaba mirando su teléfono, esperando un mensaje de Camila con noticias de Mateo. 4 días después, Camila la llamó. Mateo encontró más material. Hay varias tomas donde se ve a la misma mujer. En una de ellas está de frente y mucho más cerca de la cámara. Te voy a enviar la imagen ahora.
Cuando la fotografía llegó al teléfono de Beatriz, sus piernas casi cedieron. Tuvo que sentarse. La imagen mostraba a una mujer de unos 26 años, con el cabello largo hasta los hombros, la piel ligeramente bronceada por el sol. Estaba sonriendo, mirando a alguien fuera de cámara. Sus ojos eran oscuros, grandes, inconfundibles. Beatriz comenzó a llorar incontrolablemente. Era Elena. Después de 10 años, después de toda la búsqueda, el dolor, la incertidumbre, estaba mirando el rostro de su hija. «Es ella», susurró al teléfono. «Es mi niña. Es Elena». Y Camila también estaba llorando del otro lado de la línea. Lo sé, Beatriz». «¿Cómo la encontramos?», preguntó Beatriz. «¿Cómo sé dónde está ahora?». Ese era el siguiente desafío. El video había sido grabado en Cartagena hacía aproximadamente un mes, pero no había forma de saber si Elena todavía estaba en esa ciudad o si se había movido a otro lugar. Camila contactó nuevamente a Mateo y le explicó que habían confirmado que la mujer en el video era Elena Torres, desaparecida desde 2012. Mateo quedó impactado. Ofreció su ayuda inmediata. «Voy a hacer un video sobre esto», dijo. «Tengo 8 millones de seguidores. Si publico la historia de Elena y muestro su imagen actual, alguien tiene que reconocerla. Alguien tiene que saber dónde está». Beatriz aceptó sin dudarlo. Era una oportunidad que no podía desperdiciar. El 15 de octubre de 2022, Mateo Vargas publicó un video de 15 minutos titulado «Ayudemos a encontrar a Elena Torres». En el video, explicaba la historia de la desaparición, mostraba fotografías de Elena a los 16 años, compartía las imágenes del festival en Cartagena y hacía un llamado urgente a sus seguidores para compartir la información y reportar cualquier avistamiento. El video se volvió viral en cuestión de horas. Fue compartido decenas de miles de veces en todas las plataformas. Medios de comunicación nacionales e internacionales comenzaron a cubrir la historia. El hashtag Encuentren a Elena se convirtió en tendencia en Twitter. Beatriz recibió cientos de mensajes de apoyo, de personas ofreciendo ayuda, de otros familiares de desaparecidos compartiendo sus propias historias. Pero entre todos esos mensajes, había uno que cambiaría todo. Una mujer llamada Juliana Ortiz envió un mensaje directo a Camila. «Conozco a la persona del video. Se llama Elena. Trabaja en un café en el barrio Getsemaní en Cartagena. La veo casi todos los días». Camila verificó la información de Juliana, confirmó que era real, que no era un engaño. Juliana envió la dirección exacta del café y ofreció ayudar en lo que fuera necesario. A la mañana siguiente, Beatriz y Camila tomaron un avión a Cartagena. El vuelo duró poco más de 1 hora, pero para Beatriz pareció una eternidad. Sus manos temblaban, su corazón latía tan fuerte que sentía que todos en el avión podían escucharlo. Se preguntaba cómo reaccionaría Elena al verla, si la reconocería, si querría hablar con ella. Se preguntaba qué había vivido durante estos 10 años. ¿Qué traumas cargaba? Si podría perdonarla por no haberla encontrado antes. Llegaron a Cartagena al mediodía. El calor caribeño era intenso. El sol brillaba sobre las calles coloniales de la ciudad amurallada. Juliana las estaba esperando en el aeropuerto. Era una mujer de unos 40 años, amable y comprensiva. Las llevó directamente al barrio Getsemaní. El café se llamaba Café del Mar. Era un lugar pequeño y acogedor, con mesas de madera, plantas colgantes y arte local en las paredes. Juliana señaló hacia el interior. Ella suele trabajar en el turno de la tarde. Debería estar allí ahora. Beatriz se quedó paralizada en la entrada. Podía ver el interior del café a través de la ventana. Había varias personas dentro, pero no podía identificar a ninguna como Elena desde esa distancia. «¿Quieres que entre primero?», ofreció Camila. Beatriz negó con la cabeza. «No,
Tengo que hacerlo yo. Respiró profundamente y empujó la puerta. Una campanilla sonó al entrar. El aroma a café recién hecho llenaba el aire. Beatriz miró alrededor, su corazón a punto de explotar. Y entonces la vio detrás de la barra, preparando un café con leche. Elena levantó la vista al escuchar la campanilla. Sus ojos se encontraron con los de Beatriz. Por un momento, el tiempo se detuvo. Elena dejó caer la taza que sostenía, que se estrelló contra el suelo con un ruido sordo. Su rostro se puso pálido. Sus labios temblaron. «Mamá», susurró, su voz apenas audible. Beatriz no pudo contener más las lágrimas. Corrió hacia la barra, rodeándola para llegar a su hija. Elena salió de detrás del mostrador, moviéndose como si estuviera en trance. Se encontraron en el medio del café y se abrazaron con una fuerza que parecía querer compensar 10 años de separación. Ambas lloraban, temblaban, se aferraban la una a la otra como si temieran que el momento fuera un sueño del que podrían despertar. Los clientes del café observaban la escena en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. «Lo siento», sollozaba Elena. «Lo siento tanto, mamá». «No, mi amor, no tienes nada que sentir», respondía Beatriz, acariciando el cabello de su hija. «Estás aquí, estás viva. Eso es todo lo que importa». Se quedaron abrazadas durante lo que pareció una eternidad. El dueño del café, un hombre mayor llamado Hernán, cerró discretamente el local por el resto del día para darles privacidad. Les ofreció el espacio de atrás, una pequeña oficina donde pudieran hablar tranquilas. Allí, entre más lágrimas y abrazos, Elena comenzó a contar su historia. Habló de cómo ese día de octubre de 2012, cuando salió a comprar al mercado, un hombre y una mujer se le acercaron diciéndole que habían visto a un cachorro herido en un callejón cercano y necesitaban ayuda. Elena, siempre compasiva con los animales, lo siguió sin pensarlo 2 veces. Fue un error que cambió su vida. La llevaron a la fuerza a una camioneta que esperaba. Le inyectaron algo que la dejó inconsciente. Cuando despertó, estaba en una habitación oscura en algún lugar que nunca pudo identificar. Pasó semanas, quizás meses, encerrada junto a otras jóvenes. Les dijeron que si intentaban escapar o hablar con las autoridades, matarían a sus familias. La trasladaron varias veces, primero a Ecuador, luego a Perú. La obligaron a trabajar en bares, en restaurantes, siempre vigilada, siempre amenazada. Le quitaron sus documentos, le cambiaron el nombre, la convencieron de que su familia había dejado de buscarla, de que nadie la quería de vuelta. Durante años, Elena vivió en un estado de supervivencia, haciendo lo que le ordenaban, sin ver salida posible. Presenció horrores que prefería no describir. Conoció a otras víctimas que no tuvieron su suerte, que nunca pudieron escapar. En 2018 hubo un operativo policial en el lugar donde trabajaba en Lima. Logró esconderse durante el caos y cuando tuvo oportunidad, huyó. Corrió sin mirar atrás, sin saber a dónde ir. Una mujer la encontró en la calle, temblando y asustada, y la llevó a un refugio para víctimas de violencia. Allí pasó 2 años recuperándose, recibiendo ayuda psicológica, aprendiendo a confiar nuevamente, pero tenía miedo de volver a Colombia, miedo de que las personas que la habían secuestrado la encontraran. Tenía miedo de que su familia la rechazara por lo que había vivido, por las cosas que había tenido que hacer para sobrevivir. En 2020, con ayuda del refugio, obtuvo nuevos documentos y decidió empezar de nuevo en Cartagena, una ciudad donde nadie la conociera. Consiguió trabajo en el Café del Mar, donde Hernán le dio una oportunidad sin hacer preguntas. Vivía día a día, tratando de construir una vida normal, pero siempre cargando el peso de su pasado. «Pensaba en ti todos los días, mamá», dijo Elena, sosteniendo las manos de Beatriz.
Pero tenía tanto miedo, miedo de que me rechazaras, de que pensaras que estaba sucia, de que no pudiera volver a ser tu hija. Beatriz la abrazó con más fuerza. Nunca, mi amor, nunca podría rechazarte. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que tuviste que hacer, eres mi hija, mi Elena, siempre lo serás. Hablaron durante horas. Elena contó más detalles de su experiencia, de las otras víctimas que conoció, de cómo algunas lograron escapar y otras no. Beatriz le contó sobre la búsqueda incansable, sobre Roberto y cómo nunca dejó de creer que ella estaba viva, sobre Camila y su investigación, sobre el video viral de Mateo Vargas que hizo posible este momento. Elena quería saber todo sobre su padre. Cuando Beatriz le contó que había fallecido en 2018, Elena se derrumbó nuevamente. Nunca podré pedirle perdón, sollozó. Nunca podré decirle que lo amo. Él lo sabía, le aseguró Beatriz. En sus últimos días hablaba de ti constantemente. Nunca perdió la fe en que estabas viva, en que volverías. Ahora está en paz, mi amor. Ahora sabe que estás bien. Los días siguientes fueron de ajuste y sanación. Elena aceptó volver a Medellín con Beatriz, aunque con aprensión. Hernán fue comprensivo y generoso, le pagó su último mes de trabajo y le deseó lo mejor. Juliana les ayudó a organizar el viaje de regreso. Antes de partir, Elena insistió en dar una entrevista a Mateo Vargas. Quería agradecer públicamente por hacer posible el reencuentro, pero también quería usar su plataforma para crear conciencia sobre la trata de personas, para que otras familias no pasaran por lo que pasaron ellas. El video de la entrevista se publicó una semana después. Mateo había editado cuidadosamente el contenido para proteger la privacidad de Elena mientras compartía su historia de supervivencia. El video alcanzó más de 20 millones de vistas en el primer mes. Elena recibió miles de mensajes de apoyo, pero también de otras víctimas que se sintieron inspiradas a buscar ayuda, a reportar sus casos, a creer que la recuperación era posible. De vuelta en Medellín, Elena comenzó terapia intensiva. El camino de sanación era largo y difícil. Había noches donde las pesadillas la despertaban gritando. Días donde no quería salir de casa. Momentos donde el trauma parecía demasiado grande para superarlo. Pero Beatriz estaba siempre a su lado, paciente, amorosa, inquebrantable. Camila también se mantuvo cerca, ayudando a Elena a navegar los aspectos legales de su caso, conectándola con organizaciones de apoyo a víctimas, guiándola a través del proceso de reconstruir su vida. Se volvieron amigas cercanas, unidas por la experiencia compartida. Con el tiempo, Elena comenzó a encontrar su camino. Decidió estudiar psicología con el objetivo de ayudar a otras víctimas de trata. Se unió a organizaciones que luchaban contra este crimen, compartió su testimonio en conferencias y eventos educativos. Su voz se volvió poderosa, su historia inspiradora. En 2023, Elena y Beatriz visitaron la tumba de Roberto juntas. Elena colocó flores frescas y habló con su padre. Le contó sobre su regreso, sobre cómo estaba sanando, sobre cómo Beatriz nunca se rindió. Lloró por todas las conversaciones que nunca tendrían, por todos los abrazos perdidos. Pero también encontró algo de paz al saber que su padre había muerto creyendo que ella seguía viva en algún lugar. El 23 de octubre de 2023, 11 años después de la desaparición, Elena y Beatriz organizaron una vigilia diferente. Esta vez no era para pedir información sobre una desaparecida, sino para celebrar un reencuentro y honrar a todas las víctimas de trata que nunca fueron encontradas. Cientos de personas asistieron, incluyendo Camila, Mateo Vargas, Hernández de Cartagena y muchas familias que todavía buscaban a sus seres queridos. Elena habló ante la multitud, su voz firme y clara. Mi historia tiene un final feliz,
dijo, pero sé que muchas otras no. Hay miles de personas todavía desaparecidas, miles de familias todavía buscando. No podemos olvidarlas, no podemos rendirnos. La vigilia terminó con un minuto de silencio y la promesa colectiva de seguir luchando, de seguir buscando, de nunca olvidar. Los meses pasaron y Elena continuó su recuperación. Había días buenos y días malos, pero la tendencia general era hacia adelante. Comenzó sus estudios universitarios en 2024, decidida a convertir su trauma en propósito. En sus clases era una estudiante dedicada y apasionada, especialmente en cursos sobre trauma y resiliencia. Beatriz finalmente pudo descansar. Después de 11 años de búsqueda incansable, de noches sin dormir, de dolor constante, finalmente podía respirar. Todavía tenía momentos donde no podía creer que Elena estaba realmente en casa, donde se despertaba en mitad de la noche solo para verificar que su hija estuviera durmiendo en su habitación. En abril de 2024, Elena conoció a un joven llamado David en una de sus clases. Era estudiante de trabajo social, amable y comprensivo. Al principio, Elena tenía miedo de abrirse, de confiar en alguien nuevamente de manera romántica. Pero David fue paciente, respetuoso de sus límites, y lentamente Elena comenzó a permitirse sentir algo más que miedo. No fue fácil. Hubo momentos donde el pasado de Elena amenazaba con sabotear la relación, donde sus inseguridades la hacían querer huir. Pero con el apoyo de su terapeuta y de Beatriz, aprendió a comunicarse, a establecer límites saludables, a creer que merecía ser amada. En julio de 2024, Elena y David hicieron su relación oficial. Beatriz lo conoció en una cena familiar y lo aprobó inmediatamente. Veía en David la misma gentileza que Roberto había tenido, la misma paciencia y comprensión. Mientras tanto, el caso de Elena había tenido repercusiones más amplias. La atención mediática había presionado a las autoridades a reabrir investigaciones sobre las redes de trata que operaban en 2012. Varios arrestos fueron hechos, incluyendo a 2 de las personas directamente responsables del secuestro de Elena. Ella tuvo que testificar en el juicio, un proceso doloroso pero catártico que la ayudó a encontrar algo de justicia. En octubre de 2024, en el aniversario 12 de su desaparición, Elena publicó un libro titulado De la oscuridad a la luz, mi historia de supervivencia. El libro detallaba su experiencia sin glorificar el trauma. Educaba sobre las señales de peligro de la trata de personas y ofrecía recursos para víctimas y familias. Las ganancias del libro se donaron completamente a organizaciones que luchaban contra la trata. El libro fue un éxito, no solo en Colombia, sino internacionalmente. Elena fue invitada a dar charlas en universidades, conferencias internacionales y programas de televisión. Usó cada plataforma para amplificar las voces de otras víctimas, para exigir políticas más fuertes contra la trata, para crear conciencia sobre un crimen que afectaba a millones alrededor del mundo. En diciembre de 2024, Elena y Beatriz fueron invitadas a hablar en las Naciones Unidas en un evento sobre trata de personas. Fue un momento surreal para ambas, estar en ese escenario mundial, representando no solo su propia historia, sino las historias de tantas otras familias afectadas. Para comienzos de 2025, Elena había encontrado un equilibrio en su vida. Continuaba su terapia regularmente, mantenía su relación con David, trabajaba medio tiempo en una organización de apoyo a víctimas mientras terminaba sus estudios. Había aprendido a vivir con su pasado sin permitir que la definiera completamente. Beatriz, ahora de 66 años, disfrutaba de la paz que tanto había ansiado. Pasaba sus días cuidando su pequeño jardín, cocinando las comidas favoritas de Elena
y escribiendo cartas a Roberto que guardaba en una caja especial. En esas cartas le contaba sobre Elena, sobre cómo estaba floreciendo, sobre cómo su búsqueda incansable había valido la pena. Una tarde de marzo de 2025, Elena y Beatriz estaban sentadas en el balcón de su apartamento, viendo el atardecer sobre Medellín. La ciudad se extendía ante ellas, bulliciosa y viva, con sus luces comenzando a encenderse mientras el sol se ponía. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Elena rompiendo un silencio cómodo. Después de todo lo que pasé, de todo el horror y el dolor, hay momentos donde me siento agradecida. Beatriz la miró con curiosidad. ¿Agradecida? Elena asintió. No por lo que viví, nunca por eso. Pero sí por lo que descubrí sobre la fuerza humana, sobre la capacidad de sobrevivir, de sanar, de encontrar significado incluso en las peores circunstancias. Y sobre todo, por confirmar algo que siempre supe, que tengo la mejor madre del mundo, una madre que nunca se rindió, que buscó durante 11 años sin descanso. Beatriz tomó la mano de su hija, sus ojos brillando con lágrimas. Buscaría durante 1000 años más si fuera necesario. Eres mi vida, Elena, siempre lo has sido. Se quedaron así, mano con mano, viendo cómo la noche cubría la ciudad. Había cicatrices que nunca desaparecerían completamente, recuerdos que siempre dolerían, tiempo perdido que nunca podrían recuperar. Pero también había algo más, había amor, había resiliencia, había esperanza. Y en ese momento, en ese balcón mirando el atardecer, eso era suficiente. La historia de Elena Torres y Beatriz se convirtió en símbolo de esperanza para miles de familias que todavía buscaban a sus seres queridos desaparecidos. Su caso demostró que incluso después de años, incluso cuando todas las pistas parecen agotadas, el milagro de un reencuentro era posible. Pero también sirvió como recordatorio doloroso de que por cada historia con final feliz, había docenas más sin resolver. Elena dedicó el resto de su vida a asegurarse de que esas historias no fueran olvidadas, de que la lucha contra la trata de personas continuara, de que ninguna otra joven tuviera que vivir lo que ella vivió. Y Beatriz, finalmente en paz, después de más de una década de búsqueda incansable, pasó sus últimos años disfrutando de la presencia de su hija, creando nuevos recuerdos que reemplazaran los años perdidos y sabiendo que su amor y determinación habían traído a Elena de vuelta a casa. Porque al final, el amor de una madre puede cruzar cualquier distancia, soportar cualquier dolor y persistir a través de cualquier oscuridad. Y a veces, solo a veces, ese amor es suficiente para traer a casa a quien creíamos perdido para siempre.